Bienvenidos a la lectura comentada del libro Abundancia de Deepak Chopra. Continuamos con el capítulo del chakra número 6 de la inteligencia más elevada, en la parte que dice conviértete en un pensador consciente. En cualquier campo, los pensadores más exitosos tienen una cosa en común: piensan por sí mismos. No caen en las creencias de segunda mano. No están excesivamente influenciados por las opiniones de los demás. Los viejos condicionamientos no dominan su proceso de pensamiento. ¿En qué medida piensas por ti mismo? Esta es una pregunta crucial y vale la pena que te des una respuesta clara, lo que puedes hacer al responder el siguiente cuestionario. Y allí continúa un cuestionario para que podamos hacer esta autoevaluación. La vida es más sencilla si confías en el pensamiento automático. Tienes respuestas, opiniones, creencias, juicios ya hechos. Pero la vida es dinámica, cambia constantemente de forma que ya no se ajustan a las respuestas automáticas. Programamos nuestra propia mente y también permitimos que fuerzas externas programen nuestra mente por nosotros. Ambos procesos están en marcha todo el tiempo. El agente más poderoso para la autoprogramación es el ego. La vida individual se construye en torno a mi familia, mi trabajo, mis gustos y disgustos. Sin embargo, cuando miras al cielo, no dices mi cielo o mi azul. El mar no es mi océano, por muy cerca que vivas de él. La experiencia es universal. De forma sutil, tu ego es mucho más limitante de lo que crees. Yo no es una palabra inocente. Detrás de ella se esconde una agenda egoísta. Al seguir la agenda del ego, puedes acabar pensando así: yo soy más importante que los demás. Lo que tengo que decir es importante. Veo por mi propio interés. Ganar es lo que importa. Ser un perdedor es intolerable. No estaré satisfecho hasta que haya llegado a la cima. La competencia es darwiniana. Solo los más aptos sobreviven. Estos son los pensamientos de una persona altamente competitiva y exitosa que debería servir de modelo, o bien se trata de los pensamientos de un psicópata que carece de culpa. La línea es casi demasiado fina para trazarla. Y por eso los psicólogos suelen señalar que muchos líderes famosos están muy cerca de la psicopatología. El biólogo y filósofo francés Jean Rostand declaró: mata a un hombre y serás un asesino. Mata a millones de hombres y serás un conquistador. Mátalos a todos y serás un dios. Cada uno de nosotros tiene una caja invisible donde reúne todos los elementos del ego. Y sin ser patológicos, vamos ahí a buscar pensamientos para reforzar el yo, el mí y lo mío. Haz una pausa para reflexionar sobre el pensamiento automático, que es producto del ego. Tu ego piensa por ti siempre que tratas de impresionar a otras personas, incluso a desconocidos. Insistes en tener la razón. No abandonas una discusión hasta que le ganas o cuando la otra persona se rinde. Te sometes a la adulación. Ansías la aprobación de los demás. Siempre hablas en una reunión, incluso cuando no tienes mucho que decir o cuando todos están cansados. Ignoras a los necesitados. Buscas formas de actuar de forma dominante. Tienes un aire de superioridad. Consideras que tu opinión es la más importante de la sala. Consideras a los demás competidores como enemigos personales. Supones que haces más por tu relación que tu pareja. Exiges que tus hijos tengan una buena imagen de ti. Privas de atención, aprecio e incluso sexo a otra persona para castigarla. El propósito de esta lista no es hacer que te sientas mal contigo mismo, sino indicar lo omnipresente que es la agenda del ego y cómo el comportamiento cotidiano sigue esta agenda de maneras pequeñas y grandes. El ego no tiene necesariamente la culpa. Un fuerte sentido del yo es valioso y todos los niños deben desarrollar un sentido del yo, ya sea débil
o fuerte para navegar por la vida. La culpa está en dejar que tu ego se convierta en una entidad separada, una voz en tu cabeza de la que no te haces responsable. Los excesos del ego son totalmente creados por la mente. Son la consecuencia de la autoprogramación. La otra fuente importante del pensamiento automático es la programación social. La sociedad tiene su propia agenda, o más bien todo un conjunto de agendas. Cuando recurres a cualquier agenda social, te antepones a los demás. Pero este altruismo es una cortina de humo. Aceptar a un grupo o tribu parece bastante inocente a primera vista, y el pensamiento automático resultante suele facilitarte la vida. Parece modesto y sin pretensiones tener pensamientos como los siguientes. Se necesita trabajar en equipo para lograr cualquier cosa importante y no hay un yo en el equipo. Cuanto más apoyo tengas, más probabilidades de éxito tendrás. Todos debemos unirnos cuando las cosas se ponen difíciles. Nada es más importante que la familia. No estoy hecho para ser héroe. Llevarse bien resolverá muchos problemas. La sociedad se basa en la ley y el orden. Estos pensamientos son producto del condicionamiento social que comienza en la primera infancia. Desde el primer día en que tu papá o mamá te dijeron lo que tenías que hacer, te has encontrado con personas a las que obedeces, sigues, imitas, admiras, te sientes leal a ellas y las consideras mejores que tú, como sea que quieras definir mejor. El problema, al igual que con la agenda del ego, es que seguir ciegamente la agenda social conduce a los excesos. Haz una pausa por un momento y considera si seguir la agenda social te ha programado de formas no deseadas. La sociedad piensa por ti siempre que sigues la corriente para que te acepten los demás. Te dedicas a pensar en nosotros contra ellos. Temes causar problemas. Te haces de la vista gorda cuando tu gente hace algo malo. Apoyas a un líder político por lealtad partidista sin importar sus defectos. En el fondo crees que la gente de color es inferior. Antepones tu raza, religión, partido político y nacionalidad. Proteges a un miembro de la familia, de la policía, aunque sepas que es culpable. Apoyas automáticamente cualquier guerra en la que entre tu país. Consideras a los manifestantes como alborotadores. Apoyas a la policía, pase lo que pase. Eres un fanático rabioso de los deportes. Te cuesta decir tu verdad. Apoyas a las comparaciones por encima del interés del individuo. Vas en la dirección que sopla el viento. Como la agenda social abarca grandes grupos de personas, a diferencia de la agenda del ego, que solo concierne a una persona, estos excesos pueden conducir a resultados espantosos. Las peores guerras son productos del nacionalismo. El trato horrible a las minorías se basa en el pensamiento de nosotros contra ellos. Programada por la agenda social, una población que sigue ciegamente a un Hitler, a un Stalin o a un Mao se ve reforzada por saber en el fondo que está haciendo lo correcto y lo moral. Los seguidores de líderes autoritarios no cambian de opinión después de que la crueldad y la ilegalidad del líder hayan sido expuestas. En todo caso, es probable que la lealtad de un seguidor se fortalezca cuanto más excesivo sea el líder. Por supuesto, el comportamiento de la persona promedio suele estar dentro de los límites sociales aceptables, pero una mente programada sigue siendo una mente programada. La mayoría de las personas no se preocupan por desprogramar sus mentes. Son más propensas a caer en la agenda del ego o en la agenda social según le convenga a su temperamento. Una de estas agendas y no la otra controla las relaciones que la gente muestra sin pensar. Considera los siguientes ejemplos. En el aeropuerto se ha anunciado la cancelación de un vuelo. Una persona refunfuña: esto no puede pasarme a mí. Tengo que llegar a un lugar muy importante. Otra persona dice:
me quedaré tranquila, ya lo solucionará. Una maestra de jardín de niños llama para informar a una madre de que Johnny le está pegando a los niños más débiles y los hace llorar. Una madre dice, mi hijo no fue, lo entendiste mal. Otra madre dice, lo siento mucho, tenemos que llegar al fondo de esto. Se abre un puesto de gerente en el trabajo. Un compañero dice, me merezco este ascenso. Nadie está mejor calificado que yo. Otro compañero dice, puedo mejorar mis posibilidades viniendo a trabajar más temprano y mejorando mi desempeño. En cada ejemplo, la primera persona sigue la agenda del ego, la segunda, la agenda social. Encontrar un punto medio no es fácil, porque los supuestos que hay detrás de cada agenda son muy divergentes. Por eso muchas personas aceptan una mentalidad sin cuestionarla. El hecho de estar dividido entre dos fuerzas que compiten entre sí, la personal y la social, genera estrés. Las obras de Shakespeare están llenas de estos conflictos. Romeo ama a Julieta, pero sus dos familias se odian. Hamlet se sabe que hay algo podrido en el estado de Dinamarca, pero grita angustiado, oh, maldito rencor, que alguna vez nací para enderezarlo. Las últimas palabras de Julio César, et tu, Brute, acusan a un amigo de la máxima deslealtad, conspirar con el enemigo. Más allá del ámbito de la tragedia, la lección aquí es que el pensamiento automático nunca es un pensamiento exitoso. Una vez que te das cuenta de esto, has dado un paso crucial para pensar por ti mismo, pero hay que acercarse mucho más a la inteligencia creativa. Solo ella te permite ser un pensador de éxito en cualquier situación. En lo más fundamental, lo que la inteligencia creativa te da es sabiduría. En efecto, la sabiduría es la inteligencia creativa. La anatomía de la sabiduría. La mente abierta, respuestas flexibles, recepciones claras, pensamiento lúcido, ausencia de prejuicios, expectativas positivas. Aquí es donde la inteligencia creativa es mucho más eficaz que el pensamiento rutinario. Haz una pausa y considera tu experiencia en la clase de matemáticas de la escuela. El profesor presenta la lección del día. ¿Y luego qué? Algunos estudiantes disfrutan de la matemática, las asimilan con rapidez, están abiertos a nuevos retos y se sienten seguros de que obtendrán una buena calificación. Otros estudiantes se sienten aburridos o inseguros de aprender la lección. Unos pueden entrar en pánico y llevar ese pánico de por vida. La diferencia entre el éxito y el fracaso no podría ser más obvia, y sin embargo, no podemos explicar nuestras propias reacciones ante un sinfín de experiencias y encuentros. A veces tenemos la mente abierta, a veces no. En ciertas situaciones tenemos expectativas positivas, entre otras, tememos lo peor. Hay muchas razones para dejar de confiar en este revoltijo de reacciones. Son incoherentes y poco fiables. Con cada situación negativa reforzamos nuestra falta de confianza, confusión e incertidumbre. Los prejuicios se confirman, la mente se estrecha. Sin embargo, hay signos de tradiciones de sabiduría que nos muestran cómo utilizar la inteligencia creativa al máximo. Los principios rectores son atemporales. He aquí los más importantes. La conciencia simple es todo lo que necesitas. La mente tiene un nivel de conciencia en el que existen soluciones para cada problema. Actúa desde este nivel de solución. Apóyate en la inteligencia creativa que impregna todos los aspectos de la vida. La conciencia simple es una experiencia de umbral. Al darle a tu mente acceso al flujo de la inteligencia creativa te estás alineando con la sabiduría. La verdadera sabiduría es dinámica y está activa. Al confiar en la inteligencia creativa, alejas tu mente de cualquier agenda basada en el ego o el condicionamiento social. El objetivo de un umbral es que haya algo al otro lado. En el sistema de chakras, lo que hay al otro lado es más transformación. Hace tiempo
que no menciono los chakras, pero al ampliar lo que realmente significa la inteligencia a la luz del yoga, nos hemos detenido en el área del sexto chakra. Cualquier atención que se preste a la mente estimula este chakra, pero hay otras cosas que podemos hacer para alimentar la conciencia, que es la verdadera clave de la inteligencia superior en todas sus diversas formas. Y a continuación, les dejamos como material esta parte del libro, que es instrucciones para activar el chakra de la frente o tercer ojo. Y hay ciertos ejercicios, hay 3 ejercicios que te ayudarán a poder activar este centro. Al principio este ejercicio puede parecer extraño, pero tiene un poder extraordinario si lo practicas lo suficiente. El principio de pide y recibirás, que es uno de los ejercicios que sugiere el libro, hace que la conciencia llegue a su nivel más profundo y claro. Este principio ha dado lugar a muchos descubrimientos y percepciones, todos ellos basados en la confianza en la propia intuición y en alimentarla. Al confiar en una inteligencia superior, que no tiene por qué ser un concepto religioso, también se puede confiar en un yo superior o en una mente cósmica. Se abre el camino para comunicarse con ella. En última instancia, el misterio de la intuición no es un misterio en absoluto. Es el proceso normal de comunicación con la inteligencia superior que está presente detrás de cada situación. Bueno, y acá para comentar todo esto que está súper interesante, ¿no? Hay una parte del libro que cuando te dice, cuando te estás llevando por la agenda del ego, cuando te estás llevando por la agenda social, la personal, etcétera, es como que tú dices, bueno, entonces pareciera que en ningún momento estoy fuera del ego, ¿no? O sea, porque si me voy a la parte personal, estoy en el ego. Si soy condescendiente y digo, ok, vamos a evaluar, también estoy condicionada a la agenda social, ¿no? Entonces, ¿dónde está el punto medio? Pero cuando seguimos leyendo, nos damos cuenta que cuando estamos conectados con la inteligencia creativa, es que es como que ni siquiera es que está ese punto medio, sino que tú navegas de un lugar al otro dependiendo de si eres consciente y cada cosa que te pasa, vas a conectar con esa inteligencia, ahí es donde vas a decidir cuál es la mejor acción a tomar en ciertas circunstancias, porque como lo dice una parte del libro, nuestro ego es parte de nosotros y ese yo, ¿no? Que se forma en el ego es una parte de nuestra creación de la infancia. Y esto es algo que yo trabajo mucho en consulta privada, ¿no? El yo que vamos creando los niños desde pequeños, que viene de cuando vas al nido, no sé cómo lo llaman en otros países, pero a esa educación inicial, donde empiezas a desapegarte de la madre, sobre todo, ¿no? Donde empiezas con la parte social, que te cuesta empezar con esa agenda social para incorporarte, para esperar turnos, para salir de ese yo que creaste durante los primeros años de vida, donde todo el mundo gira a mi alrededor, pero sin embargo es importante para crear tu propia personalidad e individualidad. Entonces, el problema, como lo dice acá el libro, no está en ese yo. El problema está en empezar a separarte de ese yo, ¿no? Pensando que no estás conectado o no es parte tuya o no es parte de tu conciencia simple y lo empiezas a condicionar a ciertas creencias, patrones, comportamientos, necesidades, ¿no? Y te sales de esa parte, digamos que como muy auténtica, ¿no? Entonces, pero es difícil, es muy difícil, ¿no? Poder saber dónde está. Entonces, acá en el libro es como que si te dieran como herramienta, ok, tranquilo, para que sepas en qué lugar estás de la cancha, te estamos dando estas técnicas para conectar con la inteligencia creativa y allí te darás cuenta que la decisión que tomes es particularmente buena para ese momento. No es una regla, no tiene que ser siempre así,
sino cada momento tiene algo muy particular. Ok, no Es, sé qué piensas tú, Anita. sí, no, está súper. Y yo creo que, bueno, son conceptos, pero uno tiene que internalizar este concepto para comprenderlo, ¿no? Entonces, el concepto del Lego, que ya hemos también discutido en un curso y hemos trabajado el Lego en un módulo Sí, entero, ¿te acuerdas? Y sí. hicimos todo este trabajo de las creencias limitantes y todo esto que nos forman con estas frases ahí que escuchamos del fondo de la mente y que creemos, ¿no? Entonces, cuestionar esto. Pero hay algo más que también cuando uno se pone en una situación ante la sociedad, uno también está en el ego porque está condicionado. Y cuando se habla de la inteligencia creativa, yo creo que no es condicionado. Y este es el punto que uno puede internalizar, porque no es algo racional, no es algo, ok, voy a tomar conciencia, pero de una forma racional. Es algo muy intuitivo. O sea, por eso hablo al final de la intuición, ¿no? Es que la inteligencia creativa no se trabaja de la forma consciente, racional, vamos a decir así. Es algo mucho más internalizando y se inspirando en su intuición. Entonces, es conectar con uno mismo en la esencia. Y esto es tan complicado si no haces esos trabajos, como esos ejercicios que te dan, que nosotros vamos a facilitar de una forma más como digestiva, ¿no? Es como que algo como que más digerido para que puedan Ujú, hacerlo de una forma más fluida y que no solo leyendo acá en el libro, pero con una meditación, con esta internalización. O sea, el trabajo del ego no es algo que sea algo puntual, es algo diario y tampoco es como que consciente del tipo voy al gimnasio, voy a hacer un ejercicio y vuelvo a mi realidad. Es algo constante y que va desde adentro haciendo ¿con qué fondo? ¿No? Es como que estoy condicionado, estoy trabajando con mi ego ahora, o estoy realmente conectado con la fuente, que es donde me trae esta inteligencia creativa. Es muy interesante, ujú. pero uno tiene que internalizar esos conceptos por sí mismo, ¿no? Y estos Claro, ejercicios ayudan a esto. claro. Y ahora que tú comentas eso, es también algo así, como lo veo, es como que al final de cuentas, si tú tienes que tomar una decisión que pareciera que está liderada por la agenda del ego, sea personal o sea social, tienes que tomarla, pero es diferente cuando tú conectas con la inteligencia creativa y sabes de fondo cuál es mi necesidad, o sea, por qué yo estoy pensando o tomando esta decisión, haces conciencia y dices, ok, yo ahora me estoy dando cuenta al hacer este ejercicio o al estar más consciente de que la decisión que necesito tomar ahora o que acabo de tomar está liderada por la agenda social, porque yo no quiero verme mal ante otras personas, Sí. digamos, pero igual la tengo que tomar. ¿No? Porque no me voy a volver antisocial o Claro. porque es parte de mi proceso o es porque es lo que sé ahora o porque es lo que se necesita solucionar en el momento. Pero hacer conciencia de esto en mí hace que ya yo suelte una parte del ego independientemente cuál ha sido la decisión que tomé. Entonces es como que sí, hice esto, pero me doy cuenta que esta acción va llevada porque internamente a mí me pasa esto. Y algo cambia dentro de nosotros que empieza a generar cierta conciencia que de repente en la siguiente vez ya no voy a tomar la misma decisión, sino que voy a encontrar un equilibrio en algo que me aleje de esto o voy a de repente a tomar la misma decisión, pero siendo consciente de mí misma y mi motivación interna cambió, ¿no? Entonces, al final de cuentas, se trata de hacer este autoconocimiento y esta búsqueda interna y entrar en esta conexión que, por ejemplo, cuando hablábamos del séptimo chakra, que decíamos en este lugar donde tenemos esa fuente, donde está todo lo que necesitamos y toda la información y sacar esa información y conectar con eso y hacer conciencia siguiendo.
nuestra vida cotidiana haciendo lo que tenemos que hacer. Porque también si nos vamos solo a la conciencia divina, no sé cuánto, ahí también hay un ego del que no hemos hablado, que se llama ego espiritual. Muchas personas piensan que porque estoy siempre y todo lo hago altruistamente, oye, ojo, porque también acuérdate que somos seres terrenales con cuerpo, tiene que haber un equilibrio y la verdad es la conciencia. Si yo lo hago, he conocido personas que toda su motivación siempre en la vida de hacer bien o de incluso de estudiar o dedicarse a ciertas cosas, sí, es para ayudar a otras personas, pero al mismo tiempo era para lo que llamaban en la búsqueda de la iluminación. Y su objetivo principal era iluminarse. Entonces, ahí hasta dónde eso realmente es conectar con la fuente y hasta dónde estás totalmente llevado por un ego espiritual, un ego personal. Entonces es descubrir esto te ayuda a poder soltar una parte de ese ego, aunque sigas dedicándote a lo mismo, pero eres como más consciente, ¿no? Me gusta lo que tú comentas acerca de tomar esta decisión y decidir que de esta vez me voy a actuar como si fuera lo que la sociedad espera o lo que mi ego actúa porque necesito, espero y tomar de una forma consciente, ¿no? Eso me gusta Ujú, porque esto también es tomar conciencia y de toda manera uno tiene que accionar de alguna forma, ¿no? Entonces es bien ujú, importante eso lo que tú dices. ujú. Bueno, me encantó conectar con el chakra 6 es conectar con la intuición y con esta Y con inteligencia la creativa. percepción que también le Ujú. llaman, ¿no? Y es súper interesante porque en el libro van a encontrar 3 ejercicios que te ayudan porque muchas veces tenemos esto muy dormido, ¿no? Los chakras los tenemos desactivados, aunque no están nunca desactivados porque siempre están, pero digamos que no estamos tan conectados con ellos. Entonces, acá el autor te dan 3 ejercicios prácticos para ayudarte a empezar a conectar con esta percepción, con esta intuición, a conectar con este chakra. Y son con ejercicios muy prácticos que, como dice acá, parecen pequeños, pero te van a llevar a poder ser más conscientes, que es lo que busca el libro, ¿no? De que tú te des cuenta, ok, voy a conectar con esto y soy más consciente de cuál es la realidad. Incluso ahí podemos descubrir como esa capacidad que tenemos los seres humanos, pero no prestamos atención o la tenemos dormida, de mirar un poco más allá de lo que vemos, un poco más allá del futuro, de mirar cosas telepáticamente o conectar con otros, ¿no? Y en algunas de las experiencias que hemos hecho una práctica con algunas de las alumnas que tenemos, ya que hemos ido haciendo prácticas de algunos de los ejercicios, ha sido increíble la experiencia, ¿no? De uno de los ejercicios, como esta persona de un objeto perdido que tenía se enfocó en esto, hizo el ejercicio como lo sugiere el libro y encontró ese objeto que tenía perdido hace mucho tiempo solamente conectándose con ese chakra. Entonces son cosas interesantes que también vamos a compartir en algún momento en video para todos los que están tomando el curso, ¿no, Anita? Sí, 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 sí. Ujú. Me encanta porque son cosas que podemos, a veces hablamos de conceptos muy abstratos y la verdad es que esto se puede ser aplicado en el día a día de forma muy práctica y muy fácil, ¿no? Entonces, un pensamiento negativo que uno tiene en algún momento y tomar esta conciencia y lo transformarlo, o como tú dices el ejemplo de nuestra alumna, ¿no? Que perdió un objeto y pudo visualizar un color y lo encontró. O sea, es Ujú. increíble el potencial que tenemos en nuestra mente y cómo esto puede nos ayudar en muchas cosas que ni tenemos la capacidad de comprender, ¿no? Entonces, Lo desperdiciamos, Anita, así acá. es, poco a poco, poco a poco. Así Mm, que, sí. bueno, ya la próxima semana Bueno, empezamos Anita. con el chakra 5 y Ujú. avanzamos. Gracias, Clau. Gracias a todos que nos No, escuchan. gracias a ti, Anita. Ya Nos nos vemos vemos. entonces la próxima semana. Chao, chao. Besito. Chao, chao.